Buen día compañeros, el día de hoy vamos a hablarles sobre la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 1945, el 26 de mayo. El capítulo número 1 nos va a hablar sobre las disposiciones generales, es decir, nos va a dar conceptos de lo que vienen siendo los artículos. El número 1 nos va a decir qué es un título profesional, y este es el documento expendido que ya puede ser por instituciones del Estado o particulares, y esto nos va a ayudar a tener una validez, o sea, un reconocimiento hacia el Estado de que realmente cursamos una carrera y nos puede argumentar que tenemos conocimientos para poder ejercer una profesión. El artículo número 2 se va a regular los campos que realmente ocupan una carrera, es decir, este artículo nos va a decir qué carreras ocupan un título y cuáles no, porque como sabemos hay muchas carreras o trabajos que no ocupan tener un título, pero este artículo se va a encargar de decir cuáles sí y cuáles no. Bueno, seguimos con el capítulo 2, son las condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional. Este capítulo tiene dos artículos, que es el artículo 8 y el 9. El artículo 8 es: para obtener un título profesional es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables. Y el artículo 9 habla sobre que para registrarse un título profesional expedido por una institución que no forme parte del sistema educativo nacional, será necesario que la Secretaría de Educación Pública revalide los estudios correspondientes y que el interesado acredite haber prestado el servicio social. Capítulo 5 del ejercicio profesional. Según el artículo 24, entendemos por ejercicio profesional a la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. No se reputará ejercicio profesional a cualquier acto realizado en casos graves con propósito de auxilio inmediato. El artículo 25 dice que para poder ejercer en la Ciudad de México cualquiera de las profesiones a que se refieren los artículos 2 y 3, se requiere estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y obtener a la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. Sin embargo, este dictado en el artículo 26 que las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contenciosos administrativos rechazarán las intervenciones en calidad de patronos o asesores técnicos del o los interesados de personal que no tenga título profesional registrado. Por tanto, el mandato para asunto judicial o contencioso administrativos determinado solo podrá ser otorgado en favor de profesionistas con título debidamente registrado en los términos de esta ley. Según el artículo 29, las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas incurrirán en las sanciones que establece esta ley, en excepción a los gestores a que se refiere el artículo 26 de esta ley. El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como el desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia inaplazable, los servicios que se requieran al profesionista se prestarán en cualquier hora y en sitio que sean requeridos, siempre que este último no exceda los 25 kilómetros de distancia del domicilio del profesionista. En caso de que hubiera inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de peritos, ya en terreno judicial o ya sea en terreno privado, si así lo convenieren las partes. Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. Si el laudo arbitral o la resolución judicial en su caso fueran adversos al profesionista, no tendrán derecho a cobrar honorarios y deberá, además, indemnizar al cliente por los daños y perjuicios que se sufrieren. En caso contrario, el cliente pagará los honorarios correspondientes, los gastos del juicio o procedimiento convencional y los daños que en su prestigio profesional hubiera causado al profesionista. Estos últimos serán valuados en propia sentencia o laudo arbitral. Laudo arbitral o la resolución judicial en su caso fueran adversos al profesionista, no tendrán derecho a cobrar honorarios y deberá, además, indemnizar al cliente por los daños y perjuicios que se sufrieren. En caso contrario, el cliente pagará los honorarios correspondientes, los gastos del juicio o procedimiento convencional y los daños que en su prestigio profesional hubiera causado al profesionista. Estos últimos serán valuados en propia sentencia o laudo arbitral.
Capítulo 6 de los colegios de profesionistas. El artículo 45 dicta que, para constituir y obtener el registro del colegio profesional respectivo, se deberán reunir los siguientes requisitos. 1. Derogada. 2. Que se reúnan los requisitos de los artículos 2670, 2671 y 2673 del Código Civil vigente. Deberá ajustarse a los términos de las demás disposiciones contenidas en el título 11 del Código Civil en lo relativo a los colegios. Y para los efectos de registro del colegio deberán exhibirse los siguientes documentos: testimonio de la escritura pública de protocolización de acta constitutiva y de los estatutos que rijan, así como una copia simple de ambos documentos, un directorio de sus miembros y nómina de socios que integran el consejo directivo. Los colegios de profesionistas constituidos de acuerdo con los requisitos anteriores tendrán el carácter de personas morales con todos los derechos, obligaciones y atribuciones que señala la ley. Estos colegios serán ajenos a toda la actividad de carácter político o religioso, quedándoles prohibido tratar asuntos de tal naturaleza en sus asambleas. Según el artículo 50, los colegios de profesionistas tendrán propósitos como la vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral, promover la expedición de leyes, reglamentos y sus formas relativos al ejercicio profesional, auxiliar a la administración pública con capacidad para promover lo conducente a la moralización de la misma, denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales las violaciones a la presente ley, promover las aranceles profesionales, servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre estos y sus clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje, además de fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del país o extranjeros, entre otras más. Los profesionistas asalariados que pertenezcan a los colegios no están obligados a cubrir las cuotas que fijen estos, sino que hasta que vuelven al libre ejercicio profesional. Ok, para continuar vamos a hablar sobre el capítulo número 7, el cual lleva por nombre de Servicio Social de Estudiantes y Profesionistas. En el artículo 53 nos explica que un servicio social es aquel trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes de interés de la sociedad y del Estado. Es decir, es como un trabajo que vamos a realizar los estudiantes mediante un tiempo y no es permanente. En el 52 nos habla que todos los estudiantes de profesiones que esta ley hable deben obligatoriamente cumplir con un servicio social. La única manera de que no lo tengan que hacer es porque esas personas sean mayores a 60 años o por impedimentos de enfermedad o cosas fuera de su control. En el 54 nos habla que los colegios en los cuales se gradúen o estudien estos profesionistas van a decidir la manera y la forma en la que prestan el servicio social, y ellos pueden decidir si sea mediante un trabajo, mediante cursos o como ellos quieran. Ellos van a decidir cómo van a prestar a sus estudiantes el servicio social. En el artículo 59 nos habla de que si un servicio social nos absorbe todas las actividades de estudiante y nos quita el tiempo, obligatoriamente se debe de remunerar pues nuestro servicio para poder satisfacer nuestras necesidades, ya sea de transporte, comida o cosas por ese estilo. Muchas veces eso no se cumple, ya que en muchos lugares cuando hace servicio social o pagan muy poco o insuficientemente para nuestros pasajes, nuestra comida, y pues ese dinero sale de nuestra bolsa, lo cual no debería ser así. Y por último, en el artículo 60, nos habla de algo curioso que dice que en circunstancias de peligro nacional todos profesionistas que estén o no ejerciendo deben quedar en una disposición del gobierno federal para que ellos utilicen sus servicios. Es decir, si nosotros ejercemos enfermería, nos graduamos, titulamos, hicimos nuestro servicio, aunque no estemos ejerciendo, si en algún momento si ya necesitar, el gobierno puede hacer uso de nosotros para trabajar para ellos, aunque no estemos ejerciendo. Esto es en casos de peligro nacional. Quizás puede ser guerras o cosas por ese estilo. Bueno, hablemos del capítulo 8, que habla sobre los delitos e infracciones de los profesionistas y de las sanciones por incumplimiento a la ley. Se refiere a los delitos que cometen los profesionistas en el ejercicio de la profesión, siendo ellos el sujeto activo principalmente.
Aquí ofrecen públicamente sus servicios como profesionistas sin tener título y ejercen los actos propios de una profesión. Se contempla una sanción de una multa de 50 pesos, siendo la primera vez que sucede, y pues si vuelve a suceder se duplica el precio de la multa. Si una persona desarrolla alguna actividad profesional donde se requiera un título, se aplicará por primera vez una multa de 500 pesos, y si vuelve a suceder la multa no pasará de 5,000 pesos, pero esta persona ya no cobrará los honorarios. Bueno, la Dirección General de las Profesiones, a solicitud y previa audiencia de la parte interesada, cancelará inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas y más actos. Pues van a ser por estos casos, que sería error o falsedad de los documentos inscritos, expedición de títulos sin requisitos establecidos por la ley y la desaparición de una institución educativa.